tantas características como sean posibles de los organismos colocados en grupos de gran similitud. O sea, yo voy a empezar a agrupar aquellos organismos que tengan características semejantes. Eso lo puedo hacer por medio de la determinación de ADN, ¿sí? Que aquí es donde empezamos a ver el porcentaje de guanina y citosina, que es el porcentaje, me va a permitir pues ver la cantidad pues de homología que hay entre las dos especies que se están analizando, ese parentesco. Entonces aquí, señora. En el ADN. En el ADN, claro. O sea, ya hoy en día nosotros podemos hacer la clasificación taxonómica midiendo en el DNA o en el ADN estos porcentajes de guanina y de citosina. Entonces yo ya puedo mirar que, digamos, dos especies tiene 40% y tiene 40%, digamos 40-60, 40% de guanina, 60% de citosina, la otra también. Yo puedo decir que se pueden unir. ¿Por qué? Porque tienen parentesco. ¿Sí? Profe, ¿y por qué solamente, profe, una pregunta? ¿Por qué solamente se sacan los porcentajes de citosina y guanina? ¿Por qué no se miran las demás bases? No, estas son las bases que yo normalmente estudio para la parte de taxonomía. ¿Sí? Son las que me permite encontrar esa afinidad, esa homología entre ellas. Son como las más estables a nivel de DNA. ¿Sí? Guanina y citosina, ¿cierto? Entonces, si normalmente es guanina y citosina, nos vamos a basar en porcentaje de estas dos. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de historia. Entonces, ahí pues, el creador de la taxonomía o ese sistema binomial que fue Carl, ¿sí? Linneo, que nos permitió empezar a hacer estas agrupaciones. Pero si nosotros nos fijamos, y yo creo que a ustedes les tocó de pronto, cuando les hablaban solamente de dos reinos, ¿sí? Que era el reino animal y vegetal, pero ya después empezaron a colocar otro reino, ya para el 1866, voy a colocar a ver aquí si puedo, ¿dónde están? El señalador. Ah, no, este no. Así es. Ya, miren, ¿pueden ver acá el señalador? Sí. Ya para 1866 ya colocaron otro tercer género, que era el protista, ya para los años 50, entonces los empezaron a clasificar de acuerdo a la función, ¿sí? De la estructura celular, ya fueron procariotas y eucariotas, y ya para 1979 dieron ya tres reinos en función de estas características y empezaron a estudiar pues ya el ARN, el ADN y todo eso, donde ya los empezaron a agrupar en eubacterias, arqueobacterias y eucariotas, y ya finalmente para 1990 específicamente ya se empezaron a dar los dominios y empezaron ya a agrupar dominios bacterias, dominio arqueas y dominios eucarias. Esos son los tres dominios que nosotros tenemos. Y entre esos tres dominios es donde nosotros hacemos esas clasificaciones, ¿sí? Entonces, a partir de ahí yo empiezo a agrupar de acuerdo a sus características filogenéticas, si son bacterias, si son arqueas o si son eucarias. Les voy a hacer una corrección que vi. En el quiz muchos me colocaban, cuando tenían que definir sobre bacterias, me colocaban las arqueas. Está mal, porque pues son procariotas, son células procariotas, pero ellas están separadas, ¿sí? Filogenéticamente están separadas. Entonces, para que vayan aclarando, aquí las bacterias y las arqueas son células procariotas y las eucarias son las células eucariotas. Que aquí me agrupa todas las otras, me agrupa a los hongos, me agrupa a los protozoos, me agrupa el reino animal y el reino plantario. Entonces vamos a tener que ver o entender diferentes términos. Empezamos con sistemática, que es el estudio científico de los organismos para caracterizarlos y organizarlos. Entonces vamos a verificar que esos, yo puedo agruparlos o tengo que tenerla en cuenta la sistemática. ¿Cómo? Teniendo en cuenta la taxonomía, el uso de la ecología, la bioquímica, la genética, la patología, biología molecular y microscopio. Yo a mi microorganismo pues le hago todo este tipo pues de condiciones o análisis para poder identificarlos y poder agruparlos, organizarlos de una forma sistemática.
También tenemos la clasificación, que es la estructuración de los organismos en grupos o taxones. Entonces, ustedes ya vieron el taller, ¿cierto? Ahí en el Moodle ya tienen un taller. Sí, señora. Ahí empiecen o después de esta clase ya tienen que empezar a desarrollarlo y tienen que empezar a definir todas esas palabras y hacer consulta. Y tienen que empezar a mirar eso, por ejemplo, grupos de taxones, que ya ahorita vamos a mirar, pero ¿eso qué es? Es en función de las semejanzas, esas semejanzas mutuas o esos parentescos evolutivos. Entonces, todos los que tienen esas características similares, yo ya los voy a agrupar en esos taxones, ¿sí? Y eso va a ser pues una parte de mi clasificación. Tengo la nomenclatura, que esta se ocupa de dar los nombres a los grupos taxonómicos en conformidad con las normas publicadas. Entonces, si nos fijamos, se utiliza la nomenclatura binomial. Si ustedes ven cuando hablan de un microorganismo, les dicen género y especie. Staphylococcus aureus, el género es Staphylococcus y mi especie es aureus, ¿sí? O Staphylococcus epidermidis, tienen el mismo género pero diferente especie. Entonces esa nomenclatura, pues ahí es donde nosotros le empezamos a dar esos nombres para poder identificarlos. Tenemos también la identificación, que es allá parte de la práctica taxonómica, o sea, ya tengo que utilizar esa taxonomía para poder identificar. Es aquel proceso en el que determino que un organismo pertenece a un grupo o taxón reconocido. Son todas esas pruebas bioquímicas que tenemos que realizar o que se van a realizar en laboratorio para yo poder identificar pues cómo es mi microorganismo. Y esa organización pues va a depender, o ese ordenamiento está dado por los organismos que están en los grupos taxonómicos. Entonces, si ustedes se fijan, todo esto va a requerir de un ordenamiento para poder yo hacer esta clasificación. ¿Qué más tenemos? Entonces, tenemos que verificar, aquí nos podemos ver cómo era antes, ¿sí? Los diferentes reinos que se tenían. Teníamos eubacteria, plantae, animalia, fungi, protista, arqueobacteria, pero pues ya hoy en día se ajustó y ya vamos a tenerlos pues mucho más organizados. Tenemos las arqueas, ¿sí? Tenemos aquí las arqueas, tenemos las bacterias y tenemos los eucarias. En eucaria están los animales, las plantas, los hongos, los protozoos, algunas células unicelulares, pero que tienen células eucariotas. Entonces ya nosotros empezamos a tener esa clasificación. Entonces volvemos y definimos clasificación es ese agrupamiento de organismos en grupos sobre la base de atributos que poseen en común, ¿sí? Yo tengo que reconocer qué tienen en común y qué relaciones similares tienen para poder clasificarlos. Esto va de la mano pues de una base intuitiva y científica. Entonces, ustedes cuando sean futuros profesionales, si encuentran un microorganismo, tienen que determinar a qué taxón pertenecen, a qué dominio podría estar y podrían asignarle un nombre, ¿sí? Generarle una nomenclatura. Y hacer esa caracterización que es por medio de esa información taxonómica, esa información que me va a describir esas características dadas de un organismo. Que puedo utilizar qué tipo de caracteres, puedo utilizar caracteres fenotípicos, ¿sí? O caracteres fenotípicos, que es así, cuando ustedes ven la colonia, qué morfología tienen, qué color tienen, sí, las características fenotípicas. Las características bioquímicas también. Ellas por pruebas bioquímicas donde yo voy a colocar dicha prueba y voy a poder determinar qué metabolismo, qué enzimas tienen presentes y todo lo demás. Tengo también los caracteres serológicos, que eso ya vamos a ver, que es por antígenos, presencia de antígenos, donde yo tengo que ver pues esa reacción entre ellos, antígeno-anticuerpo, y mis caracteres genéticos, que esos pues son los que más se utilizan hoy en día. Esos caracteres genéticos pues son mucho más precisos y pues, pero también son un poco más costosos. Pero si ustedes van a hacer una clasificación taxonómica, lo ideal es hacer todas estas caracterizaciones, hacerle todo el análisis para poder determinar en qué grupo se encuentra. Entonces, Profe, pregunta. se le sorteó otra vez el micrófono. Señora.
Se le distorsionó otra vez el micrófono. No le escuché. Se le distorsionó otra vez el micrófono. No, pero ya está bien. ¿Aló, aló? Ya se escucha bien. Ya se le escucha bien. Tenemos esos criterios utilizados. Los vamos a conocer como caracteres taxonómicos. Entonces, son aquellas distintas, o vamos a tener en cuenta que las distintas categorías taxonómicas se van a definir por las propiedades y características que poseen los organismos que las integran. Dado a eso, tenemos que se reciben como caracteres taxonómicos, y ahí es donde yo empiezo a agrupar. Entonces, lo que les decía, mis caracteres fenotípicos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Caracteres Sí, señora. fenotípicos. Entonces, estos, ¿qué me agrupan? Los morfológicos, fisiológicos, serológicos, fagotipia, pruebas de inhibición, análisis de ácidos grasos. Mis caracteres genéticos, ahí es mi estudio de ADN, de ARN, el contenido de guanosina y citosina, esa secuenciación del ADN, esa secuenciación de mi RNA ribosomal, que es el que yo específicamente voy a utilizar aquí y esa secuenciación de proteínas. Todo esto es a nivel pues, de DNA y RNA. Mis caracteres quimiotaxonómicos, aquí yo evalúo pues, mi célula que tiene ácidos grasos, peptidoglucano, ácidos teicoicos, ácidos glicólicos o el perfil de proteínas. Todo esto lo podemos ir haciendo a medida pues, que yo voy identificando mi especie. Tengo mis caracteres filogenéticos, que es donde me va a plantear la hipótesis de la evolución. Ahí voy a determinar la relación del parentesco, la relación del parentesco entre las especies. Entonces ahí ya voy a hacer una comparación de esas secuencias de las moléculas con el RNA ribosomal, que los vamos a conocer como cronómetros evolutivos. Y vamos a ver que este me va a establecer la relación que hay entre esos microorganismos que yo estoy analizando, o esos organismos, porque también puede ser para plantas, animales, el organismo que yo esté analizando. Les voy a hablar de microorganismos, pues porque a nosotros nos interesa, pues, principalmente los microorganismos. Y vamos a ver que estas secuencias, ¿sí?, de esas moléculas del RNA ribosomal son el registro histórico de la evolución. Entonces, básicamente, si ustedes me preguntan, profe, ¿con qué método yo voy a poder hacer una identificación bien certera de mi microorganismo? Pues con este final confirmo todo, con estos caracteres filogenéticos. ¿Entendido? ¿Preguntas hasta ahí? Profesora, yo estaba leyendo lo que usted mandó en la plataforma, y con respecto a lo del 16S, o sea, no quedé muy claro lo del ARN ribosomal 16S. ¿Qué leyó? ¿Qué entendió? Pues no sé, creo que el nombre SS se refiere a la persona que o sea, lo planteó, pero no le entendí muy bien a qué se refería. O sea, ¿qué planteó? Sí. Listo, yo después les envío un artículo de eso para que lo aclaren, porque ahí va de acuerdo, pues nosotros vamos a ver que los organismos tienen diferentes tipos de ribosomas, tamaños ribosomales. Entonces ahí vamos a poder ver pues esas agrupaciones, que nosotros en las bacterias estudiamos principalmente el 16S y el 18S, ¿claro? Y también podemos estudiar la actividad ATPase, pero principalmente son estos RNAs que, si ustedes se fijan, aquí vamos a tener pues mi RNA, que ya se los voy a explicar, pero entonces, si ustedes les dicen cuál sería o qué molécula podría considerarse como un cronómetro evolutivo, pues es esta parte, mi RNA ribosomal. ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos considerar así?
Bueno, porque él tiene una distribución universal, él está presente en todos los organismos. Nosotros tenemos ARN ribosomal, las plantas tienen, los animales tienen, los microorganismos que cambian tamaño, lo que le digo, 16S, 18S, pueden cambiar esos tamaños, sí, porque va de acuerdo pues a la agrupación que tenga, pero todos tenemos esta distribución o este RNA está distribuido en todos los organismos. Además, tiene una función de homología en todos los organismos, tiene secuencias que son altamente conservadas para distancias evolutivas grandes, un alineamiento y algunas zonas variables, y tiene una cantidad de información suficiente. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, esta es la estructura de la ARN ribosomal 16S de la E. coli, que es esta. Entonces, ¿qué nos dice? Las líneas gruesas, si las ven, todas estas, Sí. estas líneas gruesas son los dominios de conservación universal. O sea, todas las E. coli, las diferentes especies de E. coli van a tener esos dominios porque se van a tender a conservar. Tenemos otras líneas que son las normales, que son los dominios de conservación intermedia. Estas de aquí, que ya son mucho más claras, si las ven. Esas pues se conservan, pero pues pueden variar un poco más, pero pues todavía se conservan. Y ya tenemos estas líneas punteadas, que son estas, si las ven. O sea que todos los que pertenecen al reino, bueno, pues al género coli tienen las mismas líneas gruesas y algunas. Exactamente, o sea, por eso nosotros los podemos clasificar, porque van a tener unas líneas que se conservan, que serían las gruesas, que se conservan universal, o sea, las tienen todas. Ya sí va a variar mi E. coli entre las diferentes especies, porque pueden tener algunas líneas de conservación intermedia que variaron, otras no, las que son más finitas, y las que me cambian ya, digamos, específicamente entre diferentes especies por esas regiones hipervariables, que son principalmente en los extremos. Y por eso yo puedo clasificar, yo ya sé que entonces ahí yo puedo verificar qué tan parecida es esta E. coli con esta E. coli. Si son E. coli, no, sí, son parecidas. Entonces, por eso les digo, el método por análisis ribosomal es muy específico, porque ya está hablando en un nivel de parentesco, una similitud, ¿sí? Me está hablando de la conservación. ¿Claros con esta parte? Sí, profe. Si tienen dudas, pregunten. Ya si es lo mismo, si yo fuese a analizar una planta, también tendría que mirar cuáles son sus regiones conservadas, que me supone que entre mis plantas con mayor similitud van a tener esas mismas regiones conservadas. Pueden cambiar si tienen una diferente especie, pues ya van a tener otras regiones hipervariables, que son las que uno puede determinar. Entonces, eso es lo que utilizó Wood para la clasificación de los tres dominios. Sí, o sea, ya ahorita hoy en día, ya les voy a mostrar aquí es la siguiente diapositiva, pero ya tenemos esa clasificación organizada aquí. Este árbol filogenético está basado en esa comparación del RNA ribosomal, ¿sí? Entonces ellos hicieron todo ese estudio de ese RNA ribosomal para poder agrupar. Entonces ya pudieron agrupar. Las eucarias tienen similitudes entre esas regiones que son conservadas, ¿sí? Van a tener algunas regiones que pueden variar y eso es lo que le permite hacer esa clasificación entre amoebas, animales, fungi, plantas, ciliosporas, flagelados, tricomonas, ¿sí? Aquí solamente voy a poder agrupar pues los que tengan mayor similitud en esto, en esta conservación pues universal, y entre estos van a variar pues sus líneas normales y punteadas, ya pueden variar entre estos para estas otras clasificaciones. Pero se dice que todo tiene un origen o un ancestro común que iría pues por acá. Aquí también me permite encontrar por de la escala de la evolución, si ustedes se fijan, las arqueas, aquí, si este es mi ancestro común, y aquí empieza a salir las arqueas, pues aquí ellas son las que están más cercanas a ese ancestro común, ¿sí? Entonces ya aquí los eucariotas están un poco más alejados,
nosotros estamos aquí dentro de los animales, pero también tenemos nuestros hongos, nuestras plantas, los diferentes protozoos, los diferentes parásitos. Pero miren mis arqueas, ya que arqueas que también van a tener, los que estén más cerca a este ancestro común son los que han estado como más contacto con esa evolución, ¿sí? Han tenido pues, son como los que tienen más cercanía a este ancestro común. Y aquí tenemos los halófilos, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de microorganismos que pertenecen a este dominio de arquea y que fueron caracterizados o se separan entre ellos por ese estudio del RNA ribosomal. Y tenemos nuestras bacterias, que aquí entonces vamos a ver que ya, aquí entro, la más cerca a mi ancestro común serían estas, las apífes, tenemos las otras, tenemos estas otras, sí, pero si ustedes se van fijando, ellas también, o todas van a salir de un ancestro común. Principalmente las bacterias patógenas están aquí, en esas, las protobacterias. Pero entonces vamos a ver, tenemos aquí también una gran positiva, tenemos algunas espiroquetas, que ellas tienen similitudes, sí, porque todas pertenecen a bacterias, pero no todas sus similitudes son iguales, ¿sí? Entonces ya ese RNA ribosomal se estudió y nos permitió pues hacer esta agrupación. Si digamos ustedes encuentran un microorganismo, profe, ¿dónde lo clasifico? Tienen que empezar a mirar con cuál de estos hace el estudio del RNA ribosomal para poder ver en cuál de todo esto podría pues ajustarse, ¿sí? Claro, hasta ahí con el RNA ribosomal. Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a tener que unos rangos o esos rangos taxonómicos que son los que yo voy a poder hacer mi clasificación bacteriana. Entonces va el dominio, el reino, el filo, la clase, el orden, la familia, género, especie, subespecie. Algunas no tienen subespecie, pero muchas todavía no se han identificado. Entonces probablemente ustedes en un futuro digan, profe, tengo un nuevo microorganismo que descubrí, quiero clasificarlo. Bueno, tienen que encontrar todo esto para poder clasificarlo. Tenemos aquí, por ejemplo, este filum. Tenemos aquí el dominio, bacteria, el filium, actinobacteria, clase, actinobacteria, subclase, actinobacteriae, orden, actinomycetales, suborden, Corynebacteriae, familia, Mycobacteriaceae, género, Mycobacterium y especie, tuberculosis. Entonces, si ustedes se fijan, para yo poder saber que mi microorganismo es Mycobacterium tuberculosis, yo ya sé que él tiene todo este par mucho más especies de Mycobacterium. ¿Qué puede cambiar? Sus especies. Entonces, ahora miremos aquí, por ejemplo, la E. coli. ¿Qué pasa? Aquí tenemos el dominio, bacteria, filium, proteobacteria, clase, gamma proteobacteria, orden, enterobacteriales, familia, enterobacteriaceae, la familia, asócienlo, siempre terminan CAE, género, Escherichia, especie, coli, y puedo tener subespecie, aquí en este caso por medio de serotipo, o sea, prueba antígeno-anticuerpo, y ya clasifiqué 015, 0157 H7. Así es como nosotros vamos a hacer la clasificación de los microorganismos, pero tengo que agruparlos pues en estos rangos taxonómicos. Entonces, profe, señora. Así es, por ejemplo, en el taller dice que realicemos una comparación. ¿Es así? Lee la pregunta completa. Que en el taller de taxonomía dice, realice y explique una comparación entre cepa, género, taxón, especie y subespecie. Exactamente. Podemos hacer un digamos, ejemplo con eso. Exactamente, pueden poner, digamos, una especie, un hongo y una bacteria, y empezar a mirar cómo serían esas agrupaciones, ¿sí? Si llegan a su especie, si no. Ahí ustedes
solamente, por ejemplo, Staphylococcus aureus, entonces buscan rasgos taxonómicos y les sale todo lo de él. ¿Por qué eso? Porque ustedes tienen que empezar pues a aprenderse principalmente nuestros microorganismos de interés. Entonces pueden buscar Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, que es esta, pero ya la tenemos. Ahí la única es que buscaran con otra subespecie. Pueden buscar Bacillus, pueden buscar, por ejemplo, el Mycobacterium leprae, diferentes microorganismos. Cualquiera y dividimos en filo, clase, orden, familia, sí, especie y subespecie. Eso. Que ustedes vean, pues, porque eso ustedes es importante que lo aprendan porque ustedes van a ser bacteriólogos, chicos. Algunos de ustedes pueden decir en un futuro, profe, yo me quiero dedicar a la taxonomía. Bueno, esto lo puede hacer y hay mucha gente que le puede poner, digamos, le puede dejar Escherichia y le puede cambiar la especie aquí por el apellido, o hay microorganismos que tienen pues nombres de algunos científicos porque lo encontraron. Entonces, uno también puede hacer eso. Pero pues eso requiere de investigación, ¿sí? O sea, esto va de la mano con investigación bastante, pero es algo bastante bonito y pues muy poca gente se dedica a hacer investigación en taxonomía. ¿Listos? Ahora, por ejemplo, acá tenemos otra vez bacteria, ese es mi dominio. Tengo las proteobacterias, que ese sería mi filium. Las clases voy a tener un montón. Tengo alfa proteobacteria, beta proteobacteria, bueno, un montón. Aquí, por ejemplo, de la gamma proteobacteria, ya me sale el orden. Tengo diferentes órdenes. Miren, acá están que las legionelas, las pseudomonas, los vibrios, las enterobacterias. De ahí ustedes escogen una, y si se van ya empieza a mirar la familia, en este caso sería la Enterobacteriaceae, pero aquí ellos tienen otras familias, ¿sí? Y todas son proteobacterias. Y aquí voy a tener ya, señor. ¿Cómo puedo identificar una bacteria según la clase? O sea, pero para hallar la clase, ¿cómo puedo saber que es una alfa? Con pruebas bioquímicas. Todo toca con pruebas bioquímicas y con el RNA ribosomal. O sea, usted tiene su bacteria, digamos, usted la empieza a identificar y usted dice, yo sé que es gram positiva. Bueno, entonces se asocia a cuáles son las gram positivas. O sea, por tinción ya usted empieza a agruparla. ¿Sí? ¿Y cuáles vendrían siendo las gamas, profe? ¿Las qué? Las gamma proteobacterias. Sí. Esas las pueden buscar. Yo aquí les tengo voy a dejar que pase aquí la ambulancia, no sé si les... Listo, ya pasó. Esas las pueden buscar. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esto mismo, mire, por ejemplo, acá de estas proteobacterias, pueden buscar. Aquí les tengo el ejemplo con enterobacterias, pueden sacarlos de los vibrios, de las pseudomonas, de las legionelas, y va a salir la otra vez. Ahí salen las familias, salen los géneros y salen las especies. En este caso, las enterobacterias me da la familia Enterobacteriaceae, que esas es un montón. Estas se las tienen que aprender de acá. Cada uno, mire, podrían buscarse de estas y hacerlo porque estas, toda la parte, principalmente nuestros patógenos, que son enterobacterias, que serían gram negativas, pues tenemos estas. En géneros tengo el Enterobacter, la Escherichia, la Klebsiella, el Proteus, la Salmonella, la Serratia, la Shigella, la Yersinia. Y aquí, por ejemplo, de la Shigella, pues ya tengo estas, que es la más común, pues esta es la Dicenteria. Pero pues hay muchas otras, la Zonei, la Flexeni, la Body, que esas fueron pues agrupadas de acuerdo con alguna característica. ¿Qué me preguntaban? Entonces pueden preguntar. Pregunta, chicos. Profe, el método de catalogación de oligonucleótidos, ¿eso para qué es? Eso es cuando estoy trabajando con oligonucleótidos, principalmente. Yo tengo para poder hacer lo de la división lo del dominio, filo, clase y eso. Con todos esos métodos yo puedo llegar a mirar esto, sí. Pero es que para yo hacer mi estudio taxonómico, yo no lo puedo hacer solamente con estudios
digamos, con estudios fenotípicos. No, yo me acompaño con otros estudios quimiotaxonómicos para poder determinar. Entonces, sí, ahí entonces voy a poder mirar, digamos, a nivel de proteínas, qué proteínas tienen, si son similares, si no lo son, cómo es esa característica. Y las que tengan, digamos, esas proteínas similares, yo ya las puedo ir agrupando y decir, ah, mire, tiene esta característica, ya eso sería, pues, ese taxón. Entonces, todo esto uno lo tiene que hacer, pues, acompañándose de diferentes estudios para poder hacerlo. Que dentro de los caracteres fenotípicos, yo me puedo ayudar de una tinción de Gram, descripción de colonia, claro, pero yo necesito hacer estudios más específicos para poder llegar a hacer toda esta agrupación, toda esta. Pregunten. Señora. ¿Van a preguntar, señora? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Entonces continúo. Pero puedo hacer esto, o aquí hay unas definiciones de estas características. Por ejemplo, ¿qué es una cepa? O esa unidad taxonómica. Entonces ya les van a empezar a hablar de cepas. Entonces una cepa o un clon es una población de células genéticamente idénticas derivadas de una sola célula. ¿Sí? Son células genéticamente idénticas, que viene de una célula igual. Eso es una cepa. Es una especie o colección de cepas. Son aquellas cepas o la especie es la colección de cepas, una agrupación de estas cepas que comparten las mismas propiedades principales, pero que se diferencian de una o más propiedades significativas. Y vamos a ver que serían clasificadas como mi especie. Por ejemplo, yo tengo Staphylococcus aureus, pero también tengo Staphylococcus epidermidis. Ahí el género es el mismo, pero la especie de una es aureus y de la otra es epidermidis. ¿Y eso en qué cambió? En que son similares, sí, tienen una colección, tienen características similares, pero tienen otras propiedades en las que van a cambiar. Y eso me permite hacer esa clasificación por especie. Tengo el género. El género ya es la colección de diferentes especies, o sea, ya una agrupación de estas que comparten una o más propiedades principales y las voy a agrupar en esos géneros. Entonces, lo mismo, yo tengo mi género que me va a dar mi especie y esa especie me va a dar, pues, esa cepa. Tengo también biotipo. Yo puedo agrupar esas cepas que tienen propiedades bioquímicas o fisiológicas similares. Serotipo, donde puedo agrupar esas cepas que tienen propiedades serológicas similares. El patotipo, agrupo esas cepas que tienen propiedades patogénicas similares. O fagotipo, aquellas cepas que tienen susceptibilidad por ciertos fagos. Todo esto yo tengo que empezar a ver cómo se caracteriza mi cepa, mi microorganismo que estoy analizando, pues cómo se agrupa para ver pues hacia dónde o hacia qué género lo voy a pues clasificar. Aquí nosotros utilizamos pues, acá son los conceptos de todo lo que podemos utilizar. Ustedes tienen que saber que es una cepa, que es una especie, que es un género, que es biotipo, que es serotipo, que es patotipo y que es fagotipo. ¿Quién le explica? ¿Quién entendió? ¿Qué es una cepa? Pues un grupo de varias Ustedes tienen que conocer. Vuelvan y lean qué es una cepa, qué es una especie, qué es un género principalmente, qué es un taxón para poder generar esas agrupaciones. Y que a partir de eso nosotros pues podemos generar o agrupar dichas cepas en biotipos, serotipos, patotipos o fagotipos. ¿De acuerdo a qué? A las características que tengan.
Entonces, el biotipo, si tienen propiedades bioquímicas o fisiológicas similares. Tenemos el serotipo, pues ya teniendo en cuenta la parte de la serología, el patotipo, las propiedades patogénicas, y el fagotipo sí tienen susceptibilidad por ciertos fagos. Pero vuelvan y verifiquen que es una cepa, que es una especie, que es un género, que es un taxón, que son todos esos conceptos para que ustedes pues los empiecen a tener claro. Que una cepa... Profe, ¿qué son las propiedades serológicas? Antígeno, anticuerpo. Reacciones de antígeno, anticuerpo. ¿Voy a venir con la bebé? Entonces, ¿qué es una cepa? Es un clon o una cepa, es una población de células que son iguales, son idénticas. Y pues, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, cuando ustedes puedan realizar un cultivo, ustedes van a ver, ayer la profe le mostró unas fotos de algunas siembras, ¿cierto? El martes le mostró fotos de siembras. Vieron aquella colonia, aquella unidad formadora de colonia, ¿cierto? Eso es una cepa o eso es mi microorganismo, o aquellas que tienen, pues, esas son idénticas y ellas pues vienen de una célula idéntica, igualita a ella. Entonces vamos a empezar a mirar que la especie, bueno, es la colección, o sea, es un grupo de esas cepas que comparten las mismas propiedades, pero se diferencian de una o de otras propiedades. Tienen unas cosas que son similares, pero otras no. Entonces ya ahí empiezo a clasificar por especies. Y el género es lo mismo, es la colección de esas especies que comparten unas más propiedades, pero las puedo reunir pues, en diferentes géneros. Ellos van a empezar a cambiar y por eso yo puedo decir género Staphylococcus y especie Aureus, otra especie Epidermidis, otra especie Saprophytica, pero son del género pues Staphylococcus. Entonces complementen con lectura para pues que tengan claro eso. ¿Eso dónde lo pueden encontrar? Pues en el manual que nosotros utilizamos, o este manual que aquí es donde está clasificado todo, el manual sistemático, aquí miren, lo pueden buscar en internet, lo pueden descargar, de pronto a ver si por la página de la universidad en la base de datos lo pueden descargar. Ahí vamos a ver que es un compendio de información clásica y molecular sobre todas las especies reconocidas en los procariotas, que son pues las que nos interesan a nosotros. Va a estar agrupado en 4 volúmenes, donde el volumen 1 están todas las bacterias gram negativas, el volumen 2 todas las bacterias gram positivas, el volumen 3 están las restantes de bacterias gram negativas, arcaes y cianobacterias, y el volumen 4 bacterias gram positivas filamentosas y formadoras de esporas. Entonces, si ustedes quieren buscar todos esos microorganismos que podemos encontrar o que se tienen hasta el momento, pues este es nuestro manual de referencia, ¿sí? El de Vergeis, que tienen que descargarlo, buscarlo, y ahí buscan de acuerdo al volumen que quieran. Si quieren buscar gram negativas o gram positivas, o cianobacterias o arcaes, o si quieren buscar pues filamentosas o formadoras de esporas. Ellas ya han sido agrupadas pues por sus características, tanto moleculares como con información clásica, que es la taxonomía clásica, fenotipio, todas las características morfológicas. Entonces aquí es donde vamos a mirar qué es la nomenclatura, cómo la utilizamos por medio de ese sistema binomial, donde yo puedo tener mi género, que el género normalmente va el nombre del descubridor, o si describe una morfología, y mi especie, que describe ya la morfología, la fisiología o la ecología. Por eso les digo, ustedes si descubren un microorganismo y no ha sido reportado, ustedes le pueden dar algún nombre, puede ser el nombre propio de ustedes, ¿sí? O de acuerdo a alguna similitud, y la especie pues le pueden dar ahí aquella característica en donde ustedes la identifiquen. Por ejemplo, Escherichia coli, este es mi género y esta es mi especie. Staphylococcus aureus, género, especie. Bacillus cereus, género, especie. Mucha atención aquí, chicos, ¿por qué? Porque yo tengo 2 formas de escribir el nombre de mi microorganismo. O lo escribo en cursiva, ¿sí? O lo escribo normal y lo subrayo. Le pongo una línea debajo. Nunca, pero nunca pueden escribir el nombre de un microorganismo así normal. Y tampoco aquí. La primera, el género va en mayúscula
y la especie va en minúscula, siempre. En sistemática, si usted, bueno, ya ahorita pues cuando empiecen y les toque colocar algún nombre de microorganismo, si ustedes lo colocan mal, les daña todo el punto porque lo están escribiendo mal. Por eso les hago la aclaración aquí. O lo escriben en cursiva. Profe, ¿cuál es el que se escribe en mayúscula y el otro minúscula? Género en mayúscula, especie en minúscula. Género mayúscula, especie minúscula. Escherichia coli. Y o lo escriben en cursiva o lo subrayan. No lo pueden escribir normal, así digamos como está escrito sistema binomial, porque les quedó mal. O lo ponen en cursiva o lo subrayan porque es un microorganismo. En artículos, en diapositivas, en lo que ustedes vean, si está mal escrito, entonces ahí pues hacer la recomendación, mira, escribiste mal el microorganismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos pues, las personas más cercanas a esta identificación y nosotros pues no podemos equivocarnos. A veces uno se le confunda, pero que no lo olviden. No pueden escribir todo en mayúscula, no pueden escribir todo en minúscula, no pueden escribirme todo pues con el nombre sin subrayar o sin cursiva. Desde ya, porque yo sé que de aquí para adelante les van a empezar a poner, les van a empezar a decir pues cómo se escribe un microorganismo, entonces de una vez tengan claro. ¿Listos? Mayúscula, minúscula, o lo subrayan o en cursiva. Y bueno, entonces yo voy a hacer esta identificación. Entonces, ¿cómo hago mi identificación? Porque yo al final pues quiero llegar a saber si es una E. coli, si es un aureus o si es un Bacillus cereus. Entonces, ¿para qué me sirve esta identificación? Pues son un conjunto de técnicas, procedimientos que se aplican para establecer la identidad de un organismo. Entonces, si ustedes encuentran un microorganismo y quieren ver hacia cómo lo agrupan, pues tienen que empezar a hacer todo esto. Por ejemplo, en el área clínica es de vital importancia, pues porque si yo conozco el agente causal de la infección, sí que presenta mi paciente, y así lo puedo tratar de una forma o con un agente terapéutico. No es lo mismo si mi paciente tiene una infección por E. coli, que es un gran negativo, así tiene una infección por Staphylococcus aureus, que es un gran positivo. No es lo mismo si tiene una infección por aureus o por epidermidis. Entonces, por eso es fundamental nosotros lograr la identificación en el área clínica, porque si no, si se hace una identificación equivocada, pues mi paciente puede fallecer si llega a una sepsis. Entonces, por eso es fundamental. Y ustedes, pues, de aquí en adelante ya empiezan a hablar de identificación. Ustedes tienen que volverse muy, muy, muy buenos en esta parte de identificar los microorganismos. Yo también puedo utilizar esa identificación en la industria farmacéutica, en la industria cosmética, en la industria de alimentos, ya que ellas me exigen normas de control de calidad y me exigen la ausencia de ciertos microorganismos. Hay alimentos que no pueden tener ciertos microorganismos, hay unos que pueden tener algunos otros, pero yo tengo que saber identificar, porque imagínense algún microorganismo que sea patógeno y que vaya pues en aquel alimento, me genera pues una afección pues a la población que consuma ese alimento, un fármaco que esté pues con algún patógeno. Entonces nosotros tenemos que hacer una muy buena identificación. También yo utilizo o realizo identificación en la investigación básica, donde pues se aísla determinado microorganismo que debe identificarse para comprobar si se trata de un microorganismo conocido o de uno nuevo. Si es uno nuevo, pues para poder clasificarlo y empezar pues a tener pues mi orden de esos microorganismos. Entonces yo puedo utilizar diferentes métodos. Esos métodos son métodos basados en criterios morfológicos, tengo métodos basados en tinción diferencial, métodos basados en pruebas bioquímicas, métodos basados en tipificación con fagos, métodos basados en pruebas serológicas, métodos basados en detección molecular. Entonces, por ejemplo, miremos aquí unos de métodos fenotípicos. Entonces, la observación de la tinción de Gram es fundamental. Uno dice, ay, es algo simple, pero es fundamental porque ya eso me permite orientar
si mi microorganismo es gram positivo o es gram negativo, y los antibióticos que se utilizan para cada tipo de microorganismos no son los mismos. Entonces esa diferenciación me va a permitir pues poder dar un diagnóstico certero. También el crecimiento en diferentes medios de cultivo. Entonces ustedes ya con la profe Daisy empezaron a ver algunos medios de cultivo. Esos medios de cultivo nosotros empezamos a clasificar que hay unos medios de cultivo para gram negativos, otros para gram positivos, y empezar a hacer o utilizar esos medios diferenciales para ver esas pruebas bioquímicas. También el crecimiento en diferentes atmósferas. Ahí voy a tener en cuenta si mi microorganismo es aerobio, anaerobio, microaerófilo, anaerobio facultativo. Tengo que reconocer eso porque no es la misma patología la que me va a generar de acuerdo a eso. Puedo hacer pruebas bioquímicas, que estas pruebas bioquímicas es ponerle un sustrato y ver pues si es capaz de utilizarlo para ver si tiene determinadas enzimas. Pruebas serológicas, que es reacciones a antígenos, anticuerpos, y pruebas basadas en susceptibilidad a compuestos químicos. Entonces también puedo empezar a mirar ya, digamos, un antibiograma, que es donde coloco mi microorganismo con diferentes antibióticos para ver a cuál es más susceptible o con cuál es resistente. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros tenemos que hacer todo eso y vamos a hacer que esa identificación, esos métodos fenotípicos, yo puedo utilizar los métodos convencionales, que son los que uno hace normalmente, que son esas pruebas bioquímicas manuales, esquemas en tableros, generar esquemas dicotómicos, esos algoritmos, o esa identificación serológica, o ya hoy en día que cuando ustedes se gradúen ya podrían trabajar con diferentes métodos comerciales, donde tenemos los manuales, que serían el API. Sí, estos ya los van a empezar a ver en sistemática. Ahorita les muestro una foto de cómo son esos métodos. Y los automatizados, que eso ya es mucho más fácil. Por ejemplo, el Vitec, este lo tienen acá en Bucaramanga, en el hospital internacional. Ellos ya salen microorganismos después de que hicieron acá la tinción de grandes, después de que vieron que creció en diferentes medios. Ellos lo colocan una cepa, una unidad formadora de colonia en caldos, y colocan en unos kits ahí que están en presencia con diferentes antibióticos y miran en donde él es capaz o no es capaz de crecer. Y después ya le puede decir al médico, mire, este paciente es sensible a ese antibiótico o es resistente, para que le puedan dar el tratamiento. Entonces, por eso es supremamente importante hacer una identificación certera, porque si no hago una buena identificación, pues puede generar consecuencias muy graves. Entonces, eso es importante. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Aquí, por ejemplo, esas son agar maconqui, y aquí este es agar malitol salado, y yo aquí estoy viendo pues características bioquímicas. Aquí en este agar maconqui voy a ver que él es principalmente para bacterias gram negativas, y aquí yo puedo observar, esta es mi unidad formadora de colonia, estas, todo esto, o todas esas pruebas que yo voy a hacer tienen que ser de cultivos puros. No puede haber aquí una colonia de otro color, no puede tener otra morfología, tiene que ser cultivos puros. De ese cultivo puro, yo tomo este microorganismo, le hago la tinción, la siembro en diferentes medios y puedo empezar a identificar. Aquí, por ejemplo, puedo decir que es lactosa positivo. Y aquí este que es probablemente es un Staphylococcus aureus, que es malitol salado, el medio de cultivo. Entonces aquí, este medio normalmente es de este color rojito, ¿sí lo ven? De este. Cuando siembro el microorganismo, entonces vamos a ver que él va a crecer y él va a generar un cambio de color en el medio que tiene un indicador de pH, y ese indicador de pH hace que cambie de rojo a amarillo, no me querés capaz pues, de utilizar ese contenido pues, de sal, ese cloruro de sodio que está en un porcentaje, pues, en una concentración pues, que el microorganismo es capaz de utilizar. Entonces, si ustedes se fijan, el medio me genera un cambio de color. Aquí también, acá por ejemplo, si fuese otro microorganismo que no fomentase la lactosa, podría quedar el medio de color todo de un color como amarillo.
amarillito, ¿sí? Y aquí, como sé que como es rosado, entonces yo sé que fermenta la lactosa. Entonces es un microorganismo que fermenta la lactosa. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Señora. Ahora empecemos a mirar cómo yo hago, o apenas ustedes qué hacen cuando le llega el microorganismo o su muestra. Entonces aquí, mire, es un esquema general de esa identificación microbiana. Me llegó mi muestra, aquí tengo mi muestra. Entonces, ¿yo qué hago? Le hago una tinción. Primero, le hago una tinción, le puedo hacer pruebas inmunológicas, pruebas genéticas, pero vamos a empezar, le hago mi tinción. Esa tinción, puedo observar acá mis células, aquí por ejemplo vería esos moraditos pocos, tengo unos bacilos gran negativos, unos pocos gran positivos, le hago la tinción, la monto al microscopio, la observo, después hago un aislamiento en medios selectivos, hago un agotamiento, ¿sí? Aquí tengo mi cultivo, después de que tengo ese cultivo puro, entonces yo ya puedo empezar, le vuelvo a montar otra tinción a las cepas, puedo ayudarme de pruebas inmunológicas, pruebas genéticas, pruebas bioquímicas, que son todas esas. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que inocular mi microorganismo en cada una de estas y ver qué prueba o qué cambio me hace. Como por ejemplo aquí, que yo aquí estoy, esto es un medio de cultivo en un tubo, agar inclinado. Si ven acá que es la forma de bisel, que está inclinadito. Aquí yo hago una siembra, aquí también hago mi siembra y yo veo si hay cambio de color, si no, de acuerdo al medio. Después puedo hacer la identificación. Si es, por ejemplo, en agar sangre, tengo que determinar el tipo de hemólisis, si es alfa, beta o gamma hemólisis. También si es agar McConkey, entonces, por ejemplo, aquí es fermentadora de lactosa porque me cambió el medio a rosado. Aquí no es fermentadora de lactosa porque si ven que el medio quedó amarillito. Entonces, este medio tiene un indicador que me va a generar pues el cambio de color de acuerdo al metabolismo de mi microorganismo. Y puede acompañarme de otros medios selectivos y diferenciales para poder identificar. Después yo empiezo a hacer pruebas bioquímicas, pruebas rápidas, tengo como la catalasa, la oxidasa, que son enzimas que ya están preformadas y que voy a ver la reacción de forma inmediata. Entonces, por ejemplo, aquí este es mi medio de cultivo, coloco un poquito de peróxido de hidrógeno, si burbujea, entonces ya sé que es catalasa positivo. Si no burbujea, entonces sé que es catalasa negativo. Aquí mi prueba de oxidasa, normalmente la hago, este papel va a estar impregnado con un sustrato. Aquí, por ejemplo, coloco mi microorganismo, si me genera este cambio de color a un moradito, ya sé que es oxidasa positivo. Si queda del mismo color, oxidasa negativo, y eso me va indicando si ese microorganismo tiene o no tiene ciertas enzimas. También me puede ayudar de otras pruebas bioquímicas, ya son mucho más lentas, donde son la mayoría, ya que tengo que someter mi cultivo a 18 o 24 horas de incubación a 37 grados centígrados. Tengo que, ¿por qué? Porque el microorganismo tiene que utilizar ese sustrato, lo tiene que metabolizar y después voy a ver esa reacción positiva que va a haber un cambio de color en el medio porque hay pHs, hay diferentes reactivos que están ahí. Entonces aquí lo que les decía, McConkey. Entonces, fermentación positiva, fermentación de la lactosa positiva, en este lado fermentación de la lactosa negativa. Aquí también puedo ver el cambio de color de que es mi microorganismo normalmente va a estar inoculado y 24 horas después genero un cambio de color, utilizo ese sustrato, aquí lo mismo, yo los inoculo y después los pongo a incubar por 18 o 24 horas y verifico el cambio de color, aquí también. Entonces ya esto estaba incubado, después agrego otros reactivos y puedo verificar al cambio de color, probablemente nitratos positivos, y ahí puedo identificar. Aquí entonces, si ustedes se fijan, nosotros en las pruebas bioquímicas nos vamos a basar en el uso de diferentes medios de cultivo o sustratos que van a tener diferentes indicadores de pH. Cuando ustedes empiezan a ver toda la parte de medios diferenciales, tienen que empezar a aprenderse qué tiene cada medio, cuál es el indicador y todos los componentes que tienen para poder identificar. Entonces, por ejemplo, aquí, este es mi medio normal, sin inocular.
Y aquí es mi medio, pues, donde ya puedo ver el cambio de color 24 horas después, donde ya estoy viendo, pues, la presencia de dicha enzima. Aquí lo mismo, tenemos nuestros caldos, yo inoculo, y después puedo verificar si hay o no hay cambio de color, si no, si lo generó, si consumió el sustrato, por ejemplo. Digamos que este tubito tenga glucosa. Coloco la cepa de microorganismo, inoculo, lo llevo a incubar 24 a 18 horas y después me tiene que generar, que me genere un cambio así amarillo. Yo sé que el microorganismo utilizó esa glucosa y puedo decir que el microorganismo es capaz de degradar. Y si, por ejemplo, tiene acá esa burbuja de aire, también puedo decir que utilizó la glucosa y además hubo producción de gas, porque si se fijan, aquí no había. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que ver. Y entonces, tiene diferentes kits que aquí van a tener en diferentes sustratos. ¿Escuchan? ¿Aló, aló? Sí, profe, lo escuchamos. Listo, aquí que tienen diferentes sustratos, todo esto tiene sus, digamos acá, diferentes enzimas. Entonces aquí tiene la enzima ahí depositada, yo después agrego el caldo con mi microorganismo y voy a ver el cambio de color para poder verificar pues mi cepa y decir, mire, si utiliza este, digamos acá que fuese, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero por ejemplo este fenilalanina, no alcanzo a ver muy bien, pero digamos que puede ser glucosa, maltosa, silosa, entonces yo puedo empezar a ver si hay cambio de color, si digamos, si el medio normalmente rojo y cambia amarillo, bueno, lo está utilizando y puedo decir, mi microorganismo es glucosa positivo, maltosa positivo, por ejemplo, de fenilalanina, el 7, casi no, pero el 10, el 11 y el 12 son positivos, los otros son negativos, entonces eso ya me permite saber si mi microorganismo o qué características él presenta. Aquí lo mismo, entonces tengo acá mi caldo y puedo verificar, aquí agrego pues otros reactivos que más adelante van a empezar a ver y aquí positivo me está indicando el cambio de color, negativo pues que no tiene el color. Lo mismo aquí, negativo o positivo de acuerdo pues a la degradación, de acuerdo al sustrato. Aquí en este caso es Bacillus subtilis, entonces, por ejemplo, aquí voy a verificar, pues aquí coloco eso negro, es Lugol, ¿sí? Solución yodada que yo agrego para verificar esto, si ven este halo alrededor de la colonia. Entonces estoy verificando que sí, que él es capaz de generar esa enzima, pues que entonces ahí confirmo que mi microorganismo tiene esta enzima, por ejemplo la amilasa, aquí en este caso pues no la tiene, no forma ese halo tan grande como acá. Y esos son las pruebas bioquímicas que ustedes van a empezar a hacer en sistemática. ¿Qué pasa? Aquí van a tener todos estos, son kits que ya tienen impregnados los sustratos, por ejemplo, acá está la glucosa, ¿sí? Aquí vamos a ver, ese sería el API 20E. Estos son mis sustratos, aquí tiene el diferente compuesto, agrego microorganismos, el mismo a todo, y después leo. Entonces, ¿cómo leo? Por ejemplo, aquí tenía el sustrato, entonces yo ya agregué en un caldito, aquí tengo un caldito, coloco mi microorganismo, después lo coloco acá, en todos los pozos me tiene que caer el microorganismo, después lo pongo a incubar y 24 o 18 horas después yo saco y leo. Entonces, acá fíjense en todos en esta parte. Entonces yo empiezo en la prueba 1, me dio positivo, en la prueba 2 me dio negativo, en el pozo 3 me dio positivo. ¿Qué tengo que hacer? Sumar los que me dicen positivo. Entonces 4 más 1, 5. En el pozo 4 me dio positivo, en el pozo 5 aquí me dio negativo, negativo. Entonces, ¿qué sumo? Solamente los positivos. Y voy colocando acá en estos globitos mis números de solamente la sumatoria de los positivos. Aquí lo mismo, me dio urea negativo, PDA negativo, indol positivo. Profe, una pregunta. Señora. ¿Cómo se sabe cuándo es positivo o negativo y a qué se debe el número? Por el cambio de color. O sea, aquí, por ejemplo, esto uno lo va a comparar, estos cambios de color con una plantilla donde le dice, digamos, aquí,
si digamos estaba rojo es negativo y si está amarillo es positivo, entonces usted ve que está amarillo, usted dice, es positivo. Eso va a tener una plantilla, ustedes van a tener otra plantilla para comparar esos colores, sino que les estoy mostrando cómo lo interpretan, porque lo tienen que hacer. ¿Listo? O sea, va a haber un cambio de color y ustedes ahí van a empezar a mirar. Después ustedes solamente van a colocar aquí el positivo, ¿sí? La sumatoria de los positivos. Aquí, por ejemplo, otra vez negativo, negativo, positivo, por eso tienen 4, entonces aquí coloca 4. Aquí positivo, negativo, positivo, entonces suma 4 más 1, 5. Aquí todos positivos, entonces suma 4, 5, 6 y 1, 7. Y aquí tiene positivo solamente 2, entonces 2. Después este código 51, 44, 57, 2, yo lo coloco en una base de datos que va a ser de esta casa comercial. Todo eso va a cambiar de acuerdo a mi casa comercial, de acuerdo al orden de mi kit. Eso es con el mismo sistema que uno compre. Y en esta casa comercial yo coloco este código y me dice, mire, su microorganismo es Escherichia coli. Y le dice, mire, identificación excelente, no se le contaminó, muy bien. Y eso es una prueba rápida que yo lo hago pues en 24 a 48 horas, yo ya tengo mi resultado. Pero tengo que tener el kit, la base de datos, que todo eso pues uno lo compra en el laboratorio, uno lo compra en las casas comerciales y pues ya uno va a tener eso. Lo importante es que no se confundan aquí en la interpretación pues de la lectura de las pruebas. Siempre lo van a tener que comparar con otro kit que aquí no aparece, pero les va a decir si el cambio de color es positivo o es negativo. Pero aquí, por ejemplo, ustedes ven, aquí tiene urea, citrato, H2C, indol, BP, gelatina, glucosa, manosa. Sí, ahí van a estar los sustratos de todos esos. Entonces, aquí ustedes tienen que verificar que también tenemos algoritmos, estas claves dicotómicas, que ahí dentro del trabajo, entre el taller tienen que hacer uno. Entonces, por ejemplo, gran y morfología, ¿son coco gran positivos o coco gran negativos? No, son gran positivos, es la catalasa. ¿Es negativa o es positiva? Es positiva, coagulasa. Entonces, es negativa, aquí sería entonces Staphylococcus coagulasa negativa. Es positiva, entonces Staphylococcus aureus. Eso miren a ver, ustedes escogen un microorganismo y le crean un algoritmo utilizando pruebas bioquímicas en las cuales uno las hace para poder identificar. Y también tenemos los métodos por PCR, ¿sí? Ya métodos pues ya mucho más específicos, que es donde yo secuencio mi ARN ribosomal, también los diferentes genes, o puedo hacer una hibridación o una ribotipificación para poder identificar pues mi microorganismo. Esto es a nivel de PCR y pues lean el artículo que les envié para que puedan verificar. Tenemos los cladogramas, que ya es un diagrama que permite hacer una representación del parentesco evolutivo entre mis especies. Entonces, estos son esos cladogramas. Yo aquí sé que tiene un ancestro común y a partir de ahí pues salen todos estos tipos de géneros y especies. Entonces, aquí un cladograma es lo mismo que un árbol filogenético, que es una representación que muestra las relaciones de evolución entre varias especies u otras entidades que se cree o tuvieron un ancestro común. Aquí puedo ver que todos tienen un ancestro común y a partir de ahí salen todos. Mire, el epidermis, el hominis, el captis, el aureus, todos, pero todos vienen de un ancestro común. Entonces, un árbol filogenético es una forma de un cladograma. Esto lo hacemos solamente con RNA ribosomal. Y aquí pues estaría la prueba basada en antígeno anticuerpo. Aquí tengo pues mi microorganismo, mi bacilo. Aquí tiene pues, voy a verificar la presencia de aglutinación o puedo utilizar marcadores radiactivos. ¿Qué pasa? Si el microorganismo tiene ese antígeno, va a reaccionar y va a poder uno verificar pues la presencia de ese antígeno, una reacción. O si utilizo un marcador fluorescente, me va a emitir una fluorescencia y voy a decir sí, es positivo, tiene ese antígeno que me está reaccionando con este anticuerpo.
Otros métodos basados en proteómica, como es el uso de electroforesis de proteínas o espectrofotometría de masas por este equipamiento que es el MALDI-TOF. Este equipamiento que lo ven aquí es uno de los equipamientos más avanzados hoy en día en laboratorio, y yo básicamente pues tengo que tener aquí mi aislamiento primario, selecciono una colonia, después realizo un extendido de esa colonia en un pocillo que viene ya pues específicamente una plaquita que viene una placa metálica con esa cantidad de pocillos. Allá agrego pues diferentes sustancias y después la paso por mi equipamiento y él me va a generar una lectura, aquí una lectura de qué picos tiene, y voy a poder interpretar y me dice, no, su microorganismo es un Staphylococcus aureus, una E. coli, y va a ser muy rápido. La ventaja, miren, el resultado es de 3 a 5 minutos, es muy rápido. Desventaja es que es un equipamiento muy costoso, muy pocos laboratorios lo tienen, y pues eso es una gran pues desventaja. Y tenemos pues esta taxonomía microbiana que ya va en 3 enfoques, el clásico. Profe, señor. Ahí colocaban la moneda en los métodos basados en proteómica. ¿Colocaban la moneda para qué? ¿Para algo que tuviera bacterias o algo así? ¿Para identificar? Sí, o sea, es que les está demostrando que por ese equipo se detecta cualquier microorganismo. Solamente usted lo tiene que tener ahí que lo detecte. Pero lo que les digo, es un equipo que, por ejemplo, acá en Bucaramanga no lo hay. Sí, son equipos muy, muy costosos, son de muchísimo dinero, pero si se tuviese, en muy poco tiempo ya podría generar pues esa identificación de mi microorganismo, de mi patógeno. Que en un futuro yo creo que sí, cuando ustedes se gradúen ya probablemente tengan que manejar ese equipo, yo creo que sí. Y aquí pues empezamos a hablar de la taxonomía microbiana, que aquí entonces esa taxonomía microbiana va a tener diferentes enfoques. Esos enfoques va a tener que es el enfoque clásico, donde utiliza esas características estructurales, morfológicas, de crecimiento y bioquímicas, el enfoque molecular o genético, que determina el grado de relación genética de los diferentes organismos, y ese enfoque polifásico, que es donde voy a integrar los tres. Es un consenso en la integración de los tipos de caracteres, tanto fenotípicos, genotípicos como filogenéticos. Entonces, ya aquí en el polifásico es donde yo voy a empezar a estudiar los tres caracteres para poder identificar ese microorganismo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener la taxonomía clásica. Yo voy a identificar pues ese rasgo de la forma de mi colonia, el tamaño, la morfología, esas características ultracelulares, la tinción, la motilidad, si tienes inclusiones celulares, cuál es la fuente de nitrógeno, cuál es la fuente de carbono, cuáles son sus constituyentes de la pared celular, si tiene una fuente de energía, si tiene qué productos de la fermentación genera, la temperatura óptima de desarrollo, si tiene tolerancia osmótica, relación con el oxígeno, pH óptimo y la sensibilidad a algunos antibióticos. Esta es la que nosotros normalmente hacemos en el laboratorio. ¿Sí? Identificamos todo esto en el laboratorio para poder llegar a identificar mi microorganismo. Y tenemos la genética molecular, pues que es ya la más específica. Ya puedo identificar el tamaño del genoma, la composición de esos ácidos nucleóticos o nucleicos, la secuenciación del ADN, del ARN, la secuenciación de esos aminoácidos. Y también puedo hacer la secuenciación del ADN utilizando hibridación, que es un procedimiento que permite comprobar si las cadenas simples de ADN de dos microorganismos diferentes pueden formar entre sí cadenas estables. Por lo tanto, mido la cantidad de ADN que tienen en común y de esas dos hebras, de esos dos microorganismos diferentes, y voy a ver si son complementarios. Para que dos cepas estén relacionadas, o para yo decir que tienen un parentesco, tienen que asociarse de un 70% de su ADN. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, nosotros vamos a verificar. Aquí tengo mi microorganismo A, mi microorganismo B, separo mis cepas, ahí voy a separar mis hebras de DNA, tengo una hebra de una hebra de este otro, combino, verifico si ellas se pueden, después cuando se renaturalicen, a ver si ellas hay hibridación o no hay hibridación.
Si se unen completamente, puedo decir que tienen una hibridación completa y mis microorganismos son idénticos. Si se hace una hibridación parcial, los microorganismos están relacionados, pero no son idénticos. Y si no se unen, entonces puedo decir que no son microorganismos relacionados. Entonces, si ustedes se fijan por esta taxonomía molecular o genética, pues yo puedo encontrar mucha especificidad en cuanto a eso. Aquí lo mismo, tengo un organismo 2, organismo 3, organismo 4, extraigo el DNA, preparo, coloco marcadores, corto el DNA, desnaturalizo, después vuelvo y renaturalizo y verifico. Si se une al 100% es la misma cepa, de un 75% más es la misma especie. Si es ya un 25% de homología o de unión entre ellos, sería el mismo género. Y si es menos del 7%, vamos a decir que son distintos géneros. Claro, con esta hibridación, esto normalmente pues es una técnica mucho más costosa, pero muy específica. Yo puedo decir si son idénticos o si son relacionados o no esos microorganismos. Y pues tengo entonces finalmente ya esta parte de mis caracteres, que los fenotípicos o esta taxonomía polifásica que me agrupa a los tres. Los fenotípicos, que es esa morfología, la nutrición, los marcadores quimiotaxonómicos, el perfil de proteínas. Los genotípicos, que es la proporción de guanina y citosina, la secuencia de ADN, esos perfiles moleculares. Y los filogenéticos, que es esa molécula de RNA, y 16S y 18S, que serían mis cronómetros evolutivos. ¿Listo, chicos? Pregunten listo, porque sé que se acaba. Listo. Ya. Claro, o sea, ¿qué tienen que hacer? Vuélvanle a hacer esas diapositivas. Claro. Quedan artículos y complementos. Bueno, Profe, mándenos artículos. Yo les mandé, ahí están en Moodle. Solo hay uno.